¿Me escuchan bien ahora? ¿Sí? Ok. Entonces comencemos en vista del tiempo y toda la gente que está aquí con nosotros. Les quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Rosario Jarpa, soy encargada titulado del CFT San Agustín de la región del Maule. Y este es un conversatorio súper interesante porque vamos a abordar un tema muy relevante que son los indicadores y las metodologías. Y para conversar de este tema tan importante nos va a acompañar hoy día Pilar Mahmoud, que es la directora Nacional de Vinculación con el Medio de INACAP, quien con toda su vasta experiencia, todo el trabajo que ha hecho ella con su equipo, nos puede dar y nos va a hablar acerca de este tema, acerca de los tipos de evaluaciones e indicadores. Y nos va a acompañar también en esta oportunidad Felipe Torralba. Bienvenido, Felipe, que es encargado de aseguramiento de la calidad de vinculación con el medio de la UTEM, quien diseñó, o diseñaron, ¿cierto?, con su equipo de trabajo, un manual de indicadores, y le hemos pedido que nos muestre este manual, que nos cuente la historia de cómo se desarrolla esta idea, de cómo se genera este trabajo que es tan interesante y tan relevante para todos nosotros, y que nos hable con respecto a su experiencia en la definición de los indicadores, que muchas veces puede ser algo muy difícil, muy complicado de poder desarrollar en las instituciones de educación superior. Y al finalizar, queremos dejar un poco de tiempo para que podamos conversar respecto a estos temas tan importantes. Y por supuesto, si alguno de ustedes se anima a contarnos brevemente su experiencia, sería algo fantástico. Así que los dejo entonces ahora con Pilar para que comencemos con este conversatorio y espero que sea muy provechoso para todos nosotros. Así que adelante. Muchas gracias, Rosario. Igual, Héctor, saludarte. Y no es que solamente esté tu participación, tú sabes que nos ayudas en el desarrollo de cada una de las iniciativas de la Red Nacional, así que muchas gracias por eso. Saludar a todos y a cada uno, muchas gracias por compartir este espacio de conversación. Yo voy a compartir mi pantalla para ir acompañándome en la conversación con una presentación, que si bien es cierto, aparentemente tiene mucho texto, pero preferí hacerlo así para poder dejarla disponible en la red y así todos después puedan tener mayor detalle de la información que probablemente uno no alcanza del todo a decir. Así que voy a compartir y partimos. Ustedes me dicen si se ve. Aún no. Adelante. Aún no. Aquí. ¿Y ahí se ve? Perfecto. Ahora sí. Perfecto. Sí. Puedes ponerla en modo presentación, sí, para que sea más visible. Al tiro. Mi computador anda enojado conmigo. Ahí, perfecto. Ahí sí. Bueno. Ya, bueno, como bien decía Rosario, este es un conversatorio que pretende conversar sobre los tipos de evaluación e indicadores. Este se organizó conjuntamente con Héctor, con Rosario y mi persona. Primero, la razón del por qué tenemos que hablar de esto y por qué hoy día se ha convertido en un tema tan importante. De acuerdo a los nuevos criterios de la CNA, independiente que esto hoy día no esté en funcionamiento, todos sabemos que los pares inmediatamente empiezan a pensar en función de los nuevos criterios. En la dimensión 1 de docencia y resultado hay incluido un criterio que es el criterio 7, que nos indica que esta contribución que hacen las funciones de vinculación, de innovación e investigación para el caso del subsistema universitario, ¿ya? Deben mejorar la calidad de la docencia en la formación impartida. Es una condición que ponen en el subsistema universitario. Ahora, ¿qué es lo que implica cumplir con esta condición? Y así establecen el estándar número 2, que es el estándar más alto, es que nosotros tenemos que ser capaces de hacer seguimiento de los resultados de las acciones que hemos desarrollado en vinculación, innovación e investigación, y que estos deben retroalimentar las funciones misionales de la institución. Es decir, si estamos en una universidad y estamos hablando de vinculación, estos deben retroalimentar tanto a la docencia como a la investigación. Por lo tanto, para hacer esta demostración necesitamos tener sistema de evaluación.
Aparte del dimensión 1, en el subsistema universitario, existe la dimensión 4, que es la vinculación con el medio que todos conocemos, y dentro de ella el criterio 4, que establece claramente que nosotros tenemos que, primero, mostrar cuáles son los resultados de la vinculación, y segundo, ver cómo estos contribuyen al medio externo que la propia institución ha declarado, y cómo también responden a los propósitos institucionales. Por lo tanto, ahí tenemos dos tipos de estándares, uno asociado a resultados, que nos piden medir sistemáticamente la pertinencia e impacto, vamos a hablar después de la palabra impacto, y en lo que es contribución, nos piden también que demostremos los aportes, tanto interna como externamente, a los aportes que estamos generando. Cuando hablan de resultados, inmediatamente uno extrapola ahí que nos están pidiendo aplicar metodologías de evaluación ex ante, es decir, antes que ocurra o durante que ocurra la actividad, y cuando nos hablan de contribución, nos están inmediatamente indicando, perdón, que requerimos implementar metodologías de evaluación ex post, ya es decir, una vez que haya terminado la acción o iniciativa. Esto se repite en el subsistema técnico profesional. Prácticamente las diferencias entre uno y el otro son muy mínimas. La única diferencia es que en el subsistema técnico profesional no nos obligan a generar contribución o aporte a la función de investigación, porque esta no existe. Pero sí existe la función de innovación. Por lo tanto, tenemos que hacer igual seguimiento de los resultados y también retroalimentar a la docencia y a la innovación. Y en el segundo caso, en la dimensión 4, los criterios son iguales, ya tanto para el subsistema universitario como para el subsistema técnico profesional. Por lo tanto, en ambos casos, independiente del modelo de vinculación que nosotros hayamos implementado en nuestra institución, y aquí hay muchos modelos, cada uno de nosotros nos ha tocado la responsabilidad de apoyar a nuestra institución en el diseño de algún modelo de gestión de la vinculación. Independiente del modelo que hayamos definido, hay algo que nos cruza a todos. Todos deben incluir un sistema de evaluación, ya por lo que previamente indiqué. ¿Y qué es lo que entendemos por un sistema de evaluación? Un conjunto de evaluaciones de diverso tipo y de aplicación en diversos momentos, ¿ya? Entonces, aquí hoy por hoy es algo que hoy día nosotros, aunque queramos, no podemos evitar. Pero ¿qué vamos a entender entonces por una evaluación? Normalmente se confunde la evaluación con la medición, ya de acuerdo a teóricos que indican, como por ejemplo Tejada, que al hablar de evaluación estamos hablando primero de un proceso sistemático de recogida de información, no improvisado ni aleatorio, sino que organizado, donde efectivamente yo tengo que recoger información con oportunidad, claridad, totalidad, en fin, toda la información que yo recoja tiene que ser válida y fiable, de tal manera que me permita recoger aquellos aspectos de la realidad que se va a evaluar. Por lo tanto, los instrumentos pueden ser múltiples y pueden aplicarse en distintas circunstancias y en tiempos distintos, así como con la participación de distintos actores. Entonces, el proceso de evaluación, una parte es la recogida de datos, o que uno también le habla a la medición, pero hay otros dos componentes que contemplan el sistema de evaluación, que es, lo segundo es la emisión de un juicio valor respecto de la información recogida. Y es decir, nosotros tenemos que dar una opinión respecto de los resultados que se obtienen al recoger estos aspectos de la realidad. Y aquí uno de los temas más complejos es los criterios que yo utilizo para emitir este juicio de valor, de tal manera de no caer en una subjetividad en la emisión de estos juicios de valor. ¿Ya? Y aquí hay un montón de teorías también al respecto del cómo yo puedo establecer estos criterios, haciéndolos de manera de repente individual o personal, o hacerlos de manera colegiada. No significa que unos sean mejores que los otros, pero ambos tienen pros y contras. En el caso del establecimiento de criterios de forma colegiada, lo que establece es que siempre son deseables, dado que elimina el riesgo de subjetividad, cuando esto lo radico solo en una persona
o en una sola unidad en la definición de los criterios para emitir juicios de valor respecto de la información recogida. Y por último, el tercer elemento que tiene que contemplarse cuando hablamos de sistema de evaluación es que debe estar orientada a la toma de decisiones. ¿Ya? Normalmente nosotros nos preocupamos mucho de qué debemos evaluar, pero no siempre nos preguntamos para qué queremos evaluar. Por lo tanto, de acuerdo a lo que establece Tejada, debemos de tener en consideración para qué estamos evaluando, qué queremos hacer. Aquí hay otra propuesta de Rodríguez Espinar y otro, donde establecen distintas fases, y yo me quiero detener particularmente en la primera, que coincide con Tejada respecto de la importancia de poder determinar para qué quiero evaluar. Lo quiero para poder valorar un proyecto, para optimizar un proceso, para comparar eficiencia entre dos procesos, para tomar decisiones. Es decir, tenemos que efectivamente hacernos la pregunta para qué queremos evaluar. Además de, obviamente, definir qué evaluar y luego cómo evaluar. Por lo tanto, estos tres elementos son los que uno debiera tener presente al diseñar un sistema de evaluación. Ahora, también otro elemento clave en cuando hablamos de evaluación tiene que ver con los indicadores. La tradición metodológica establece que el indicador es parte de un proceso más grande, donde lo que importa realmente son tres componentes: las variables, las dimensiones y los indicadores. Normalmente nosotros andamos muy preocupados del indicador, pero en realidad el concepto clave en la evaluación es la variable, que en definitiva la variable es la que me denota el aspecto de la realidad que yo quiero analizar y que esta va adoptando distintos valores dependiendo de la población que yo estoy estudiando. Hay variables que son simples, como por ejemplo el sexo, la edad o el estado civil, pero muchas veces, como en la gran mayoría de las situaciones que nosotros nos enfrentamos, la variable es bastante más compleja, ¿ya? Por ejemplo, el nivel socioeconómico. Cuando yo quiero determinar el nivel socioeconómico, ¿qué es lo que yo hago en ese minuto? Lo que hago es traducir esta variable o este concepto en elementos más simples de comprender y defino entonces los ingresos mensuales. Este segundo elemento es el indicador. Entonces, yo debo siempre, cuando estoy definiendo mi sistema de evaluación, hacer un análisis de las variables. Muchas veces tengo que hablar de dimensiones, es decir, la dimensión viene a ser un conjunto, o llamémosle un espacio que me permite distinguir características de esta variable, ¿ya? De distinta forma, para luego determinar un indicador que viene a ser una representación de más fácil comprensión, ¿ya? Esto hacemos hincapié porque muchas veces nosotros andamos buscando indicadores, ¿ya? Entonces, la experiencia también a nosotros nos ha pasado en el desarrollo de nuestra labor que se generan una infinidad de indicadores. Sin embargo, no tenemos tanta claridad respecto de las variables a las cuales están dando respuesta esos indicadores. Por lo tanto, la recomendación es primero situarse en la variable para luego pensar en el indicador. Teniendo estos elementos como bien claro, recién uno entra en las metodologías para evaluar. Y aquí en metodología tenemos un sinfín de metodologías también. Ya tenemos la evaluación de necesidades, la evaluación de capacidad y pertinencia, la evaluación de proceso, la evaluación de resultado y la evaluación de impacto. No significa que nuestros sistemas de evaluación tengan que tener todos estos tipos de evaluación o estas metodologías para evaluar. Cada institución debe determinar primero la capacidad para poder desarrollar estas evaluaciones y en función del para qué quiero evaluar, determinar cuál metodología es la más idónea. ¿Qué consiste cada una de estas? La evaluación de necesidades, que es muy propia en el ámbito de la vinculación con el medio, tiene por propósito identificar cuáles son las necesidades de un entorno o de nuestro entorno significativo, como le llama la CNA, respecto a alguna temática específica, ¿ya? Ahí uno puede usar distintos instrumentos para poder hacer el levantamiento de esas necesidades. Pero toda vez que hagamos una evaluación de necesidades
la probabilidad de que las acciones de vinculación que diseñemos van a tener mayor probabilidad de éxito para poder dar cuenta de la necesidad que establece ese espacio o ese territorio, ¿ya? Por lo tanto, acá siempre es, cuando yo efectivamente, por ejemplo, tengo un compromiso territorial y quiero identificar qué iniciativas debería hacer, bueno, aquí es sugerido una evaluación de necesidad. Este tipo de evaluación es de las evaluaciones que se realiza ex ante, es decir, previo a la implementación de una actividad, ¿ya? También tenemos la evaluación de capacidad y pertinencia, que uno pudiera decir que va de la mano con la anterior y que también es recomendable toda vez que yo como institución de educación superior debiera determinar cuál es mi capacidad como institución, como equipo, como docentes, para dar cuenta de la demanda que se me está generando, ¿ya? Por dar un ejemplo muy simple, si la demanda de mí, que tiene que ver con la evaluación anterior, donde yo levanto necesidades, me demuestra que yo necesito abordar temáticas asociadas al área de la salud, pero resulta que mi institución no tiene capacidades o no tiene desarrollo de la disciplina de salud, probablemente su capacidad para dar cuenta de ese desafío no es así. Por lo tanto, lo sitúa respecto a de qué cosa puedo hacer y qué cosa no puedo hacer. De acuerdo a lo que establece el Manual de Valencia, establece, para determinar las capacidades disponibles, establece dos tipos de capacidades. La que le llama el stock de conocimiento, que tiene que ver con las capacidades disciplinares, los docentes al interior de la institución, así como las capacidades más de tipo infraestructura física u organizativa de cada institución. Si yo tengo despliegue territorial a lo largo de todo un país, o si es que efectivamente tengo tecnología, herramienta como para dar cuenta de esa necesidad. Por otro lado, la pertinencia también es necesario tenerla a la vista, como medida respecto entre si los objetivos del proyecto que yo pretendo desarrollar son coherentes con las necesidades de sus beneficiarios. Ya aquí tenemos que establecer una coherencia entre lo que la institución se ha puesto como meta y las necesidades del entorno. ¿Ya? No siempre estas van a coincidir y no tienen por qué coincidir. La institución puede tomar una decisión respecto de abordar cierto ámbito de la vinculación, por ejemplo, yo voy a hacer innovación social y va a ser, sus proyectos van a ser coherentes en función de esa definición que hizo la institución y va a ser capaz de responder a aquellas necesidades que digan relación con ese ámbito que definió la institución. Por eso vamos a entender como la pertinencia, algo que también a mí me regula lo que yo puedo hacer y no hacer. Al igual que la anterior, esta se reconoce como una evaluación de tipo ex ante, ¿ya? Que yo la hago previo al desarrollo de mi proyecto. En la evaluación de proceso, estamos más bien en una evaluación del tipo durante, ¿ya? Ex durante. ¿A qué se refiere? A un análisis sistemático de las acciones que yo planifiqué y al proceso de implementación de las mismas. Aquí es súper importante la definición de una planificación. ¿Por qué? Porque en la medida que yo planifique y defina cuáles son aquellas metas que debo lograr en el ejercicio de la acción, entonces yo voy a poder determinar si hubo un buen desempeño o no de la implementación respecto de la acción. Ojo que no necesariamente la acción puede generar un impacto, como vamos a ver después, pero la acción podría haber sido exitosa. Y si yo, por ejemplo, establecí algunos indicadores de alcance o de cobertura, pueden ser exitosos, pero no necesariamente haber generado los resultados que yo espero. Por lo tanto, esta evaluación apunta principalmente al manejo de la eficiencia y se reconoce como una evaluación del tipo durante. Luego, entrando ya más a las evaluaciones que son ex post, es decir, una vez que han finalizado, tenemos típicamente las evaluaciones de resultado y las evaluaciones de impacto. En la evaluación de resultado, básicamente lo que trata de dar cuenta es el cumplimiento del objetivo que se propuso la actividad, la acción, el programa,
¿ya? Yo básicamente requiere, al igual que la de proceso, una buena planificación y la definición de resultados esperados, ¿ya? Aquí es súper importante cuando yo defino qué objetivo tiene esta acción, bueno, qué es lo que quiero lograr con esta acción. En función de esto, yo soy capaz entonces de evaluar estos resultados. Por lo tanto, acá, efectivamente, los indicadores son muy relevantes porque en función de los indicadores, yo soy capaz de determinar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados, ¿ya? Entonces, aquí, cuando yo voy a entrar a la definición de los indicadores, necesariamente tengo que hacerme las preguntas que veíamos anteriormente. ¿Cuáles son las variables que quiero evaluar? Y en función de las variables, cuáles serían los mejores indicadores para poder obtener información de la realidad para esa variable. Y finalmente, la más compleja, en la que nos quita el sueño a la gran mayoría, es la evaluación de impacto. También es un tipo de evaluación que se ejecuta post, ¿ya? Y en muchos casos se requiere harto tiempo post para poder efectivamente determinar el logro de algún impacto. Este objetivo esta evaluación se hace para lograr identificar los efectos que tuvo la actividad en los beneficiarios, ¿ya? Una vez que se lograron los resultados esperados. Es decir, yo definí resultados, esos resultados se lograron y ahora quiero ver si efectivamente tuvo efecto post realización de esta actividad. Incluso algunos teóricos hablan de que es necesario incluso al cabo de 2 años determinar impactos o cambios que se produjeron por el desarrollo de esta iniciativa, ¿ya? Aquí también se utilizan distintas técnicas y métodos. Hay que entender, sí, que cuando estamos hablando de evaluación de impacto, intrínsecamente estamos hablando de una causa-efecto, es decir, ¿cuál es el impacto o efecto causal por el haber generado este programa de vinculación con el medio? ¿Ya? Cuando estamos hablando de impacto, estamos hablando efectivamente que los cambios son atribuibles directamente al programa o la actividad realizada. En términos metodológicos, para estimar el efecto causal o el impacto de un programa, ya debiera usar metodologías contrafactuales. Ya esto significa que uno debiera ser capaz de aislar los efectos externos, que implica distinguir que el impacto logrado es directamente atribuible a ese programa. El manejar contrafactuales implica tener grupos de control donde no siempre es posible. Por eso esta evaluación es compleja y muchas veces muy cara, ¿ya? En algún minuto la CNA eliminó el concepto de impacto, lamentablemente después lo volvió a incluir, y es complejo saber si nosotros somos capaces de hacer evaluación de impacto, entendiendo que metodológicamente nos estaría pidiendo ser contrafactual. Ahora, hay teóricos que indican que esto es una utopía, creer que una intervención puede resolver ampliamente un fenómeno y atribuírsele el mérito 100%. Por lo tanto, hay varios teóricos que establecen que es más fácil establecer que un programa, una actividad genera contribuciones al logro de un cambio, pero no necesariamente es atribuible a una única variable el logro de ese cambio, ¿ya? Por eso es tan como complejo, digamos, hablar de evaluaciones de impacto. Hay que considerar que el presupuesto que puede contemplar una evaluación de este tipo, la cobertura, y quiero poner el caso de ejemplo de INACAP, que tiene territorio, si tiene sede a lo largo de todo el territorio, hacer contrafactual a lo largo de todo el territorio, el costo es altísimo y probablemente la capacidad de manejarlo también sería poco probable, ¿ya? Además, hay que tener en cuenta que si nosotros pudiéramos hacer este tipo de evaluaciones, habría que tener bien claro en qué programa se justifica hacer una evaluación de este tipo, ¿ya? Y para esa determinación es muy importante, como por ejemplo, determinar la capacidad de réplica a un programa. Es decir, si yo la quiero hacer en algún lado y este programa tiene
tiene condiciones o características que sería interesante replicarla en otros grupos de interés, quizás en ese caso sería interesante hacer evaluación de impacto, pero no es algo que uno debiera hacerlo para todas las acciones de vinculación que uno va a hacer. Por último, quiero dejarles mencionado acá otro componente muy interesante que a mí me parece, que habla hace una distinción respecto a los resultados brutos de un proyecto versus los resultados netos, indicando que los resultados brutos son los cambios que se observan en la población objetivo después que el proyecto ha funcionado después de este tiempo, ¿ya? Sin embargo, los resultados netos son alteraciones que se producen en el público objetivo, pero que sean atribuibles exclusivamente al proyecto. Es decir, si yo a los resultados brutos soy capaz de eliminarle todos los efectos netos, perdón, todos los efectos externos, recién ahí tengo un resultado neto. Ese resultado neto es el que le llaman equivalente al impacto, ¿ya? Por lo tanto, requiere efectivamente una capacidad de despejar estos efectos externos, ¿ya? Y para eso ahí tendríamos que hacer metodologías como, por ejemplo, de estudio de caso u otros más, para poder efectivamente ser capaces de despejar estos elementos. Ahora, hay que entender también de que cuando uno no está hablando de resultados netos y está hablando de resultados brutos, uno puede incluir evaluaciones como por ejemplo la de percepción del público y actores significativos para poder recoger respecto los resultados obtenidos por cada una de las actividades y cuáles son aquellos aspectos que obstaculizaron el desarrollo de la misma. Y pudiéramos estar frente también a evaluaciones de contribución que de todas maneras igual siguen siendo de gran interés. Yo aquí también quise plantear un poco cuándo es necesario o recomendable hacer cada uno de estos tipos de evaluaciones, y si uno entiende que cualquier modelo de gestión de vinculación con el medio va a tener al menos estas 4 fases, que es una fase inicial de análisis estratégico, donde allí yo pudiera usar evaluación de necesidades y evaluación de capacidad de pertinencia. Luego yo después que haga una planificación y una ejecución, poder tener evaluación de proceso. Cuando ya entro en el proceso mismo, post ejecución, hacer evaluaciones de resultado y evaluaciones de impacto según las capacidades que cada uno tenga, o evaluaciones de contribución como manejamos en INACAP, para luego pasar a estas etapas de mejora continua de la función y retroalimentación a la docencia para los casos de los TP, y retroalimentación a la docencia y la investigación para el caso de las universidades. Por lo tanto, hay momentos deseables para poder hacer cada una de ellas. Y por último, para no quitarle tiempo al próximo colega, y aquí me permití usar el ejemplo de LUNAV, Héctor, que por ejemplo en el caso de LUNAV, que lo encuentro un ejemplo muy notable, disculpe, es que ellos definieron en cada uno de sus distintos programas de vinculación qué evaluaciones iban a hacer. Entonces, por ejemplo, en el programa de artístico-cultural, ellos no tienen declarado que van a hacer evaluación de impacto, solo que van a hacer evaluación de necesidades, proceso y resultados. Pero sin embargo, en el programa de intervención social, ellos tienen declarado que además de evaluación de necesidades, proceso y resultados, tienen evaluación de impacto. Entonces, creo que también esto permite entender que no hay que hacer todo en todas las iniciativas, programas o trabajos que hacemos de vinculación, sino que hay que evaluar efectivamente qué es lo que quiero hacer y en función de eso determinar la mejor metodología. En conclusión, está claro que debemos incluir en nuestro modelo de gestión de vinculación la evaluación. Segundo, preocuparnos de definir para qué queremos hacer esta evaluación, el qué queremos evaluar por cada uno de nuestros programas y finalmente el cómo. Y reconocer efectivamente como institución si somos capaces de evaluar resultados netos o solo resultados brutos. Y yo creo que aquí como Red Nacional de Vinculación tenemos un espacio interesante para poder conversar con la CNA y hacer este tipo de planteamiento, porque efectivamente seguir pidiendo que hagamos evaluaciones de impacto, yo lo veo
al final vamos a hacer probablemente evaluaciones, pero le vamos a llamar de impacto a pesar de que metodológicamente no sean de impacto. Entonces creo que como Red Nacional tenemos un desafío interesante acá y una oportunidad también de que quizás nos pudieran escuchar desde los que nos toca desarrollar el ejercicio de esta función en nuestra institución. Eso. Voy a dejar de compartir. Súper, muchas gracias, Pilar. Ay. No sé si habrán preguntas, Rosario, o las dejamos para el final. Tú decides ahí. Yo creo que las podríamos dejar para el final. Ojalá que las puedan ir escribiendo en el chat, envíenla, porque ya igual son las 5:35, entonces para que dejemos un espacio para que Felipe nos pueda contar con respecto a lo que él hace o ha hecho, y dejamos para el final todo y así podemos armar como un conversatorio, podemos exponer más nuestras inquietudes. No sé si te parece o si prefieres al tiro. No, yo creo que es bueno que pasemos a la siguiente colega, Felipe, y así al final igual pueden ir escribiéndolas ahí en el chat para cualquiera de los dos y podemos ir entonces dando respuesta a sus inquietudes. Gracias. Eso. Felipe, entonces te dejamos, te cedemos la palabra. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes, como siempre, y a la red por generar este tipo de instancias tan interesantes para compartir la experiencia y el trabajo que hemos venido desarrollando. Agradezco muchísimo la presentación anterior porque creo que puedo entrar de lleno, estoy completamente de acuerdo con todo lo presentado, o sea, el análisis y la recopilación académica, la discusión sobre la medición de impacto, y no solo en vinculación con el medio, de la medición en general de los desempeños, nos ha generado un bastante dolor de cabeza a los vinculadores, extensionistas, gestores de la vinculación con el medio. Entonces, creo yo que es una discusión que me doy cuenta está alcanzando un nivel de profundidad muy relevante y creo que es lo que necesitamos en este momento para profesionalizar la gestión y los mecanismos de aseguramiento de la calidad, la implementación de los mecanismos de aseguramiento de la calidad en vinculación con el medio. Y creo yo que eso es lo que demanda un poco el sistema de aseguramiento de la calidad en general, la ley de educación superior y los nuevos criterios y estándares en consulta técnica así lo evidencian. De hecho, vamos a ver qué es lo que en definitiva sale, pero una de las cuestiones que más nos complica, nos genera más inquietud, y hablo como UTEM, pero también como red de vinculación con el medio del CUECH, es justamente lo que señalaba la profesora antes, que es el mandato de la medición del impacto o de la contribución, perdón, en todas las iniciativas de las universidades. Estoy hablando en específico de los criterios y estándares 2023 a esta altura para el subsistema de universidades. Como CUECH fue una crítica que hicimos respecto a cómo se podía mandatar desde la CNA la medición de la contribución de todas las iniciativas que se desarrollan en la institución. O sea, es una cuestión que, así como la evaluación de impacto, sería demasiado costoso y que está completamente alejado de la realidad no solo de las universidades estatales, sino que el conjunto de las universidades del sistema de educación superior chileno. Ni hablar también de la medición de impacto. Creo yo que ahí hay una disociación entre la noción del concepto de impacto que se utilizó o que concibió el legislador al momento de hablar de impacto en la Ley de Educación Superior y la forma en que lo interpreta la CNA o en específico los pares evaluadores cuando van a nuestras instituciones y nos solicitan los mecanismos de evaluación del impacto tanto interno como externo. Es decir, la forma en que esta modifica justamente las condiciones preexistentes de los socios estratégicos, comunidades, territorios en el entorno, así como también de una perspectiva de retroalimentación a la docencia y la investigación. Voy a hablar específicamente del proceso del manual de indicadores de vinculación con el medio. Esta es una presentación rápida que armé, puede que sea un poco desordenada, pero en las preguntas la iremos viendo. Este manual después se lo voy a tirar por el chat, el link para quienes no tengan acceso, no lo tengan todavía acceso a él. Es un manual de indicadores que estuvimos trabajando durante mucho tiempo. Quiero decir que no es difícil escribir un manual de indicadores, lo que es difícil es firmarlo.
y en estricto rigor nosotros le llamamos manual de indicadores. La parte manual de este documento no es lo difícil de sacar, lo difícil es consensuar la batería de indicadores institucionales, que serán lo que nos acompañarán durante, esperamos, por un periodo por lo menos de 5 a 10 años. Solo de forma de contexto, ¿cómo concebimos nosotros qué son los indicadores? Esta relación entre variables cuantitativas y cualitativas específicas que mide el cumplimiento de las metas de acuerdo a los resultados esperados del plan, programa o proyecto. Acá, obviamente, hacemos una distinción. No estamos hablando específicamente del indicador, sino que está estrictamente orientado como el sistema de medición de las metas preestablecidas en relación al plan estratégico. Por lo tanto, para nosotros, en este contexto, el indicador es una medición para evaluar una acción que está predefinida. Y por lo tanto, el principal objetivo de construir una batería de indicadores institucionales de vinculación con el medio es monitorear el nivel de avance de los objetivos y lineamientos de vinculación con el medio contenidos en nuestra política de vinculación con el medio. Entonces, una primera clave de análisis de cómo fue este proceso es entender que la batería de indicadores institucionales se genera en concordancia y, en nuestro caso, al mismo tiempo que la actualización de la política de vinculación con el medio. Entonces, conforme íbamos definiendo las orientaciones estratégicas de la institución en materia de vinculación con el medio, íbamos definiendo los mecanismos específicos por medio de los cuales íbamos a hacer seguimiento del avance y concreción de esos lineamientos estratégicos definidos en la política de vinculación con el medio. Nosotros, como UTEP, teníamos una versión previa al manual de indicadores, una versión de 2013, y esta, por lo tanto, la consideramos, porque todos nos sentamos en hombros de gigante, nos consideramos una actualización. De hecho, buena parte de la discusión teórica viene de la versión de 2013, y lo que tenemos acá es una actualización, sobre todo en la discusión de la forma en la que llegamos a nuestra batería de 39 indicadores y la definición, en definitiva, de esa batería. Mientras que la parte teórica de cómo se construye un indicador es una actualización de esta versión de 2013. Como les adelantaba, para nosotros este manual de indicadores es un mecanismo de concretización de la actualización de la política de vinculación con el medio, operacionalizando sus lineamientos estratégicos. Es la forma en que nosotros medimos lo que el bla bla, ¿cierto? Todo lo que pusimos ahí, que es esto, las expectativas, las vocaciones, los componentes, campos y espacios de interacción preferente, como dijera von Baer, como todas esas orientaciones estratégicas la hacemos el monitoreo por medio de este manual de indicadores. Puedo adelantar, de hecho, que, bueno, creo que lo digo más adelante, que junto con otras herramientas como el manual de procesos de la institución, se generan estos documentos estratégicos que te permiten implementar esta orientación estratégica. ¿Qué tiene este documento, el manual de indicadores de vinculación con el medio? Tiene las consideraciones metodológicas sobre los indicadores, que, como les decía, es una actualización de la versión de 2013, orientaciones y propuestas de indicadores externas al UTEM, es decir, tomamos las referencias que teníamos en el sistema de educación superior respecto a indicadores de vinculación con el medio. Para eso, nuestro principal insumo fue un benchmark de indicadores de las universidades estatales. Contamos con la batería de indicadores de 14 de las 18 universidades estatales. Analizamos algo así como 170 indicadores, generamos grupos, identificamos la construcción propiamente tal, es decir, las fórmulas de cálculo, etcétera, etcétera. Puedo adelantar algo sobre ese. Es un documento que no se publicó finalmente como un documento oficial, es un documento de trabajo interno en la red de vinculación con el medio del CUECH, pero en general lo que les puedo comentar es que hay poca aglomeración, es muy interesante, les he contado en alguna otra instancia, yo trabajé en una investigación que es sobre las aproximaciones subjetivas de los actores del sistema de educación superior estatal a la vinculación con el medio, y en general los relatos son muy comunes, cosa que es distinta en materia de indicadores, es decir, hablamos de una forma de vinculación con el medio, pero medimos de forma muy diversa. Por lo tanto, habían solo un par de indicadores que aglomeraban en el conjunto del sistema de educación del sistema de universidades estatales. Por lo tanto, hay bastante diversidad. Yo creo que no hay consenso académico respecto a qué medir ni cómo medir. Por lo tanto, si bien el benchmark nos sirvió para tener estas claridades, no fue un gran insumo
desde el punto de vista de que hubiesen consensos y de cómo se mide la vinculación con el medio en la educación superior, o al menos en el sistema de la universidad estatal. Luego las orientaciones que provienen de la política de vinculación con el medio de la UTEM, es decir, extraemos los alineamientos estratégicos de la UTEM y definimos cuáles son esas orientaciones estratégicas que tienen que caracterizar la batería de indicadores y finalmente la batería de indicadores propuestos. Respecto a los tipos de indicadores, en el manual van a pillar varias clasificaciones, pero acá los que les presento son las que en definitiva nosotros encontramos que son relevantes y que están definidas también a partir de la realidad y el nivel de desarrollo, o más bien de institucionalización de la función de vinculación con el medio del UTEM. Para nosotros establecimos que nuestro piso eran indicadores de producto, es decir, todos aquellos indicadores que miden la realización de actividades de vinculación con el medio y que miden, por lo tanto, el cumplimiento del plan de acción. ¿Qué quiero decir como piso? Porque uno podría establecer que existen indicadores de proceso, ¿cierto? Indicadores que están en un nivel anterior en cuanto a profundidad del desarrollo, pero nosotros establecimos que creíamos que era importante que nuestra batería de indicadores oficiales, a la cual vamos a hacer monitoreo semestral, porque eso es lo que hacemos un reporte semestral de la progresión de los indicadores, esto diera cuenta de indicadores de producto, de indicadores de resultados, que son aquellos que se refieren a medir los bienes o servicios generados por la actividad de vinculación con el medio, y también vamos a monitorear los indicadores de contribución, que es la resultante en el medio de los productos, producto de la actividad de vinculación con el medio, pero sin buscar determinar ni causalidad ni determinar el impacto objetivo de dicha actividad. Acá nosotros nos fuimos a una definición que justamente lo que trataba de hacer era poner de relieve esta imposibilidad, porque desde nuestro punto de vista no existen capacidades instaladas en las universidades chilenas para medir impacto de forma transversal o que dé cuenta de la cobertura real de la función de vinculación con el medio. Uno podría medir el impacto de una iniciativa, pero eso para hacer un análisis de la progresión institucional en verdad no es suficiente. Uno tiene que siempre tener en consideración también la cobertura. Entonces, estos fueron los tipos de indicadores que nosotros definimos en nuestra batería. Por lo tanto, después se las voy a mostrar. Nuestra batería tiene dos entradas. Por un lado, los lineamientos estratégicos, y por otro lado, si es que son indicadores de producto, de resultado, y indicadores de contribución, para llegar a una batería total de 39 indicadores. Aquí un poco les trato de mostrar cómo operacionalizamos la relación entre la política de vinculación con el medio y los indicadores. Como pueden ver, nosotros tenemos 6 áreas estratégicas que están en la política de vinculación con el medio. Debo decir aquí sí que es una política de vinculación con el medio que no ha sido publicada todavía, porque justo nos cayó, estábamos a punto de publicarla y fue el estallido y la cuarentena, y creemos que hay algunas cosas que vamos a tener que ajustar en la política a propósito de las redefiniciones estratégicas que mandatoriamente tenemos que hacernos cargo como universidad estatal. Entonces tenemos esta área estratégica de vinculación con retroalimentación a la docencia de pregrado, vinculación con titulado y empleabilidad, extensión académica y artístico-cultural, transferencia tecnológica, cultura de la innovación y emprendimiento, educación continua. Esas son nuestras áreas estratégicas, para la cual generamos una batería de indicadores asociados a cada una de ellas, y aquí les presento solamente como referencia lo que nosotros consideramos indicadores críticos. Para cada una de estas áreas estratégicas definimos un indicador crítico, que dependiendo del nivel de desarrollo del área estratégica, podrá ser en algunos casos un indicador de resultado, perdón, de producto, o de resultado, o de contribución, ¿cierto? Entonces, en la batería del conjunto, este indicador que nosotros lo presentamos en una tabla donde está todo agregado como en negrita, en algunos casos está en la primera columna, en algunos casos en la segunda columna y en algunos casos en la tercera columna. Porque eso surge, esa definición del carácter crítico del indicador va a depender del nivel de desarrollo o de los factores que sean críticos efectivamente para el periodo que pretendemos cubrir con esta batería de indicadores. No olvidar que los indicadores son herramientas, alguien me hacía la analogía, son como los relojitos que tienen en el panel de los aviones. No necesariamente que un reloj vaya bajando significa que eso está mal. O sea, si tú quieres aterrizar un avión, está bien que el altímetro empiece a ir hacia abajo. Entonces, de la misma forma entendemos que ciertas cosas pueden ser críticas a nivel de resultado y no a nivel de contribución,
para el proceso de institucionalización que estamos desarrollando de esta área estratégica en la universidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, para retroalimentación a la docencia pregrado, es muy importante los niveles de satisfacción de nuestros socios con las iniciativas de vinculación con el entorno, en vinculación con titulado y empleabilidad, el porcentaje de carrera que incorporan mecanismos para la empleabilidad protocolizada, es decir, que instalan sistemas por carrera de empleabilidad y acompañamiento titulado, que hemos ido avanzando progresivamente en cubrir el conjunto de la universidad, pero la idea es ir mostrando cómo vamos aumentando esa cobertura. En extensión también es satisfacción. En transferencia tecnológica son los contratos tecnológicos concretados, el número de contratos. En cultura de innovación y emprendimiento es el número de convenios en materia de innovación y emprendimiento. Y en educación continua es la variación porcentual de la satisfacción de los matriculados en cursos, diplomas y postítulos de educación continua. Les comentaba que el otro proceso que acompaña, por un lado, la política, como les decía, alineamiento estratégico, la batería de indicadores, finalmente tiene que ver con el proceso mismo de evaluación y levantamiento de información, elaboración de los indicadores y la publicación de los reportes. No voy a entrar en el detalle acá, pero esto es una visualización de Visagi, el software para levantar procesos, que está extraído de nuestra tercera versión del manual de procesos de la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión, donde detallamos cuáles son las responsabilidades de cada uno de los distintos equipos de la Vicerrectoría, el equipo de aseguramiento de la calidad, al cual pertenezco yo, las áreas de la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión y de la unidad de estudio en el equipo de control y gestión. Entonces, las áreas de vinculación de la vicerrectoría son las que están encargadas de cada uno de estos 6 lineamientos estratégicos y son las que están encargadas de reportarnos los datos para la construcción de las bases de datos que nos permiten luego hacer el cálculo de los indicadores. Es muy importante, un poco dando ya los datos de las tras bambalinas, es muy importante que estos procesos estén bien definidos. Es muy importante que tanto la estructura de las bases de datos estén bien definidas, las responsabilidades de cada uno de los equipos estén bien definidos, los periodos en los cuales se van a generar los productos asociados y la reportabilidad, y el sistema de gobernanza de datos. O sea, todo el proceso de construcción de datos puede ser muy complejo y tensionante en las instituciones porque muchas veces no se cumplen con las metas, las instituciones salen mal, los equipos de trabajo salen mal en la foto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tiene que ser un proceso acordado con el conjunto de los equipos involucrados, y creo yo que esa fue, como les digo, desde el punto de vista del aprendizaje de la construcción de este manual, una de las cosas más desafiantes. Por ejemplo, acá algunas consideraciones que son importantes. Con nosotros como un equipo central de aseguramiento de la calidad realizamos una solicitud semestral de información suficiente para la construcción del valor de cada indicador. Si es que no es suficiente la información que se nos envía, se solicita más información a unidades. Luego elaboramos el reporte semestral de indicadores y se redacta un informe anual también de indicadores. Por lo tanto, tenemos dos productos en estricto rigor asociados a esta definición de la batería. Un informe del primer semestre y un informe anual consolidado de la progresión de esos indicadores, porque tenemos indicadores que tienen mediciones anuales, mientras que tenemos otros también que tienen mediciones semestrales. Y por otro lado se define claramente que son estas unidades las encargadas de enviar la información para que el equipo de aseguramiento de la calidad calcule. Acá hay un tema que también tiene que ver con la gobernanza de las universidades. Muchas veces la medición de indicadores está centralizada en alguna unidad encargada de análisis o de gestión de la institución. En nuestro caso, tenemos un equipo de aseguramiento de la calidad en vinculación con el medio específico. Es un equipo pequeño, pero que nos permite realizar, implementar metodología y desplegar mecanismos ad hoc a lo que efectivamente realizan nuestras instituciones, con mucho más conocimiento de lo que tendría la Dirección General de Análisis Institucional, como lo ocurre en muchas de otras universidades. Ya han sido bastantes las experiencias no muy positivas respecto a las definiciones de vinculación con el medio o la definición de indicadores de vinculación con el medio que emergen de esos equipos.
En general hay mucho desconocimiento del desarrollo institucional de la vinculación con el medio, así como de las orientaciones normativas de la Comisión Nacional de Acreditación para la definición de estos indicadores. Entonces, suelen no achuntarle. Quiero ser bien franco en ese sentido y creo que es muy importante que si es que está en el nivel central de vuestras instituciones, la titularidad de este proceso, debe haber un involucramiento importante de los equipos de vinculación con el medio para la definición de los indicadores, porque si no, es muy probable que no den con el clavo desde la unidad central encargada de aseguramiento de la calidad o de medición de indicadores institucionales. Solo para mostrarle un poco el manual en específico, quiero ir a contarle un poco, bueno, toda la parte antecedente de cómo se construye el proceso de construcción de indicadores, está hasta ahí definido. Y sobre lo que me parece muy interesante de este manual es este segundo apartado, la discusión sobre los indicadores de vinculación con el medio, donde tenemos una discusión sobre los componentes, las comparaciones entre las dimensiones de vinculación con el medio en distintas fuentes, en algunos manuales, también acá, por ejemplo, el resultado de nuestro benchmark con otras universidades estatales chilenas. Tenemos también la incorporación de los antecedentes de la política de vinculación con el medio y los indicadores que están definidos en el manual anterior, para finalmente llegar a, por ejemplo, acá están los indicadores actuales de la vinculación con el medio del UTEM, donde tomamos los indicadores que están comprometidos en nuestro plan de desarrollo estratégico, es decir, tomamos todo el ecosistema de medición de la universidad y lo evaluamos. Muchos de estos indicadores los jubilamos, eso pasa también, los indicadores, ya sea por su construcción o por su rendimiento, en definitiva, ya no son pertinentes a los lineamientos estratégicos y por lo tanto los descartamos para, en definitiva, llegar a esta tabla que les quería mostrar. Como les decía, están las 6 áreas estratégicas, no sé si estarán, bueno, supongo que sí. Las 6 áreas estratégicas, más una última que le llamamos operativo, que tiene que ver con el cumplimiento de la planificación operativa anual. Por lo tanto, el logro de la cantidad, la medición de actividades realizadas sobre actividades planificadas. Y por lo tanto está la área estratégica en la primera columna, y como les adelantaba, indicadores de producto en la segunda, indicadores de resultados en la tercera, e indicadores de contribución. En cursiva están aquellos indicadores que ya venía desarrollando la institución, es decir, recogemos aquellos indicadores que la institución ya venía midiendo para darle continuidad y seguirlos midiendo. Los que no están en cursiva son indicadores nuevos, y en negrita los que le decíamos que son indicadores críticos. Como pueden ver, por ejemplo, en vinculación con retroalimentación a la docencia de pregrado, fue definido como crítico en conjunto y validado por la área estratégica pertinente, por los stakeholders internos que les correspondiese, que el porcentaje de socios satisfechos con iniciativas de vinculación con el entorno era el indicador crítico. Mientras que para vinculación con titular y empleabilidad, establecimos que el indicador de producto, que es la cantidad de carreras que tienen este espacio protocolizado, era el indicador crítico. Porque ese era el proceso, ese era el resultado, esa es la medición que desencadena como todo el proceso y toda la estrategia de vinculación con titular y empleabilidad. Mientras que, por ejemplo, en transferencia tecnológica, el indicador crítico está a nivel de resultado, el número de contratos, ¿cierto? Y eso nos da la batería de 39 indicadores, 38 asociados a las 6 áreas, a la área estratégica, y uno operativo que está asociado a lo que nosotros conocemos como planificación operativa anual, que es la cantidad de actividades realizadas por sobre la cantidad planificada en la vicerrectoría. Y luego, lo que tenemos es el detalle de los indicadores con esta composición. Voy a mostrarle el indicador 1 para que lo vean cómo funciona, que es una ficha por cada uno de los indicadores, con el número del indicador, el nombre del indicador, el objetivo del indicador, la definición de las variables del indicador, la fórmula de cálculo, la frecuencia y la fuente de los datos, ¿cierto? Porque eso también es importante. Muchas veces son entidades internas, son otras áreas de la universidad, etcétera, etcétera. Es importante tener cuál es el dato oficial. A nosotros nos ha pasado un montón de veces. Por ejemplo,
calculamos la cantidad de carreras que implementan AMAS sobre las carreras vigentes, y tenemos toda una discusión sobre cuáles son las carreras vigentes, si son las que tienen titulados en el año de la implementación o no, y finalmente eso se soluciona con la definición de la fuente del dato, y esa fuente del dato está determinada por el área, por ejemplo, en titular del proceso de información al sistema integrado de educación superior del dato de carrera vigente. Ese tipo de latas metodológicas son muy importantes de definir porque finalmente condicionan la progresión del indicador en los reportes semestrales en nuestro caso. Para poder ver la progresión es importante siempre tener los mismos denominadores. Y por lo tanto eso tiene que estar definido y tener siempre la misma fuente. Y luego, bueno, como les decía, viene el detalle. Aquí hay un trabajo gráfico igual muy importante, para nosotros fue muy importante, la visualización de la batería de indicadores, que es un tema muy árido, poder tener un hilo conductor gráfico que nos permitiera al usuario identificar por colores la asociación de los indicadores a cada área estratégica para facilitar su búsqueda, porque si no, buscar aquí con estas fichas un poco áreas entre los 39 era muy complicado, pero como ustedes pueden ver, generamos una paleta de colores que fuera indicando y facilitando la lectura del manual. Voy a dejar de compartir ahora. Si es que puedo de alguna forma. Como que se me desapareció el mouse. Ahí está. Eso. Eso. Yo después les puedo comentar un poco más. Me quedé sin luz acá. Dame un sonito. Para prender la luz. Podemos comentar un poco más acerca de las dificultades. Yo quería contarles como un poco como la experiencia de la construcción de indicadores, del manual de indicadores fue muy complejo porque hubo demasiada iteración. Nosotros teníamos el mandato de nuestro vicerrector de tener un proceso completamente validado por toda la área estratégica y además por la Dirección General de Análisis Institucional. Y además, algunos de los actores estratégicos internos enviaron para recibir comentarios a actores externos. Por ejemplo, retroalimentación de profesionales de Corfo en materia de transferencia tecnológica. Por lo tanto, fue un proceso muy demoroso, con muchas iteraciones y con muchas incumbentes asociados al proceso, pero en definitiva eso es importante hacerlo de esa forma porque le construye un piso de legitimidad al instrumento que te permite decir, oye, nos demoramos 1 año y medio pimponeando este documento, en definitiva podemos medir de ahora en más un buen tiempo en base a este acuerdo. Yo creo que lo mejor, después me explayo en las preguntas, si podemos tener un poquito de tiempo para dialogar. Gracias. Sí, oye Felipe, muchas gracias. Increíble el trabajo. Yo creo que hay varias preguntas. La estoy mirando aquí en el chat, un segundo. Preguntan, Felipe, si está dentro del texto en la retroalimentación a la docencia o solo hacen encuestas de satisfacción. No, está silenciado. Ahora sí. Mira, la retroalimentación a la docencia, no me acuerdo de memoria, son creo que 5 indicadores. Ya. Los indicadores que nosotros definimos no están asociados estrictamente a retroalimentación a la docencia, como pudiese ser, por ejemplo, la contribución del desarrollo de metodologías activas o metodologías vinculadas a la progresión académica en comparación con un grupo control. Pero sí consideramos algunos indicadores de proceso, o sea, de resultados asociados a la cantidad de carreras que implementan mecanismos de aseguramiento, mecanismos de vinculación con el medio para las carreras de pregrado. Por lo tanto, ¿cuántas carreras incorporan, por ejemplo, dentro de su malla curricular en régimen, A+S? Por lo tanto, ustedes pueden ver que en ese indicador
en estricto rigor no es un mecanismo, no es un indicador de retroalimentación, pero sí es un indicador de cobertura de metodologías vinculadas. Por lo tanto, no definimos indicadores de retroalimentación a la docencia, porque nos pareció también que, de hecho, a propósito de eso, tuvimos ahora hace poco la visita de pares y calculamos varias cosas de esas. Y calculamos y las presentamos en unas minutas a los pares evaluadores de la CNA, donde presentábamos la misma carrera con o sin A más S y ver el porcentaje de variación en las tasas de aprobación, y efectivamente uno puede observar que con esto, implementación de esta metodología hay una variación porcentual algo así del 3 al 5% en relación al grupo control, pero no nos tiramos a la piscina con eso en el manual de indicadores. Fue una medición ad hoc que hicimos porque esperábamos obviamente esa famosa pregunta de cómo puede dar cuenta de la retroalimentación a la docencia en su proceso de vinculación con el medio. Así que es una que hay que tener bajo la manga, pero que es complejo comprometer. Sí, es difícil, es difícil. Bueno, yo los invito, no sé, hay más preguntas, hay preguntas para Pilar. Ha sido demasiado interesante lo que han comentado. Pilar, aquí Catalina pregunta si la evaluación de resultados permite saber que se cumplieron los objetivos propuestos de un proyecto, y la evaluación de impacto, identificar el cambio que generó la acción en la comunidad como un factor de incidencia única. La contribución estaría en medio de los dos, como un modelo especial para la institución de educación superior. Sí, mira, fíjate que más que un modelo especial para la institución de educación superior, existe la evaluación de contribución. Es decir, si uno busca la literatura, uno encuentra evaluaciones de contribución. Probablemente yo lo que creo que es que la CNA debería reconocer como mecanismo formal la evaluación de contribución. ¿Ya? Si uno entra y uno busca en los distintos tipos de metodología, uno se puede encontrar con esa evaluación también. Entonces, no es un invento, partamos a la base, ¿ya? Entonces, existe entendiendo que es la evaluación de los resultados brutos, ¿ya? Entonces, yo creo que el tema es que la CNA hoy día le da con los resultados. No hay nadie de la CNA aquí, entre paréntesis. Bueno, y si no, mala suerte. Ojalá estuviesen. Sí. Claro, lo ha puesto como parte de los criterios y de los estándares, ¿ya? Bueno, el mismo caso que hace Felipe, que lo encuentro en las conclusiones, yo lo pongo en términos que cada institución uno tiene que reconocer si efectivamente es capaz de hacer evaluación de impacto, porque no es fácil hacer evaluación de impacto. Y bien lo decía Felipe también, uno puede hacer a lo mejor evaluación de impacto en una acción, en una iniciativa, en un programa, pero en la función, en el propósito que uno declara en la política, entonces hay planos distintos. Entonces yo creo que uno debiera incluir, yo me atrevería a incluir dentro de la metodología, que lo he pensado, en esta lista de metodología, incluir después evaluación de resultados, medición, evaluación de contribución y evaluación de impacto. Pero insisto, no como un modelo especial para las IE, sino que reconocerla como otro tipo de metodología de evaluación también. Oye, yo quería hacer una pregunta. ¿Cómo lo hacen, según tu experiencia, en la creación de estos indicadores y en cómo evaluar cuando tienen en el fondo sedes claro, sedes en otros territorios? Porque todos los territorios son diferentes. Entonces, la forma de evaluar o lo que ocurre en cada una es muy distinta una de otra. O sea, hay que hacer indicadores muy generales para que poder hacer algo como, no sé, ¿cómo lo hacen? Lo encuentro súper complejo. Bueno, en el caso de INACAP nosotros tenemos dos mecanismos. Uno, efectivamente, esta evaluación de necesidades es súper relevante para cumplir con la pertinencia, ¿ya? Es decir, y uno asume que efectivamente lo que se haga en el caso de nosotros se haga en Arica no necesariamente es lo mismo que se haga en Valdivia o en Punta Arenas. ¿Ya? Y eso forma parte de la función de vinculación, que es súper contextualizada. Ya, por lo tanto, hay que entender de que no todos pueden hacer lo mismo. Y segundo, definimos efectivamente un conjunto de indicadores estándar que son aplicables porque definimos tipos de acción.
Es decir, hay muchas acciones que tienen nombre y apellido, son como propias de cada sede, pero definimos tipos de acción. Entonces, tipo de acción, una asesoría, por ejemplo, es un tipo de acción. Un operativo es un tipo de acción. Y definimos indicadores según tipos de acción. Entonces, yo puedo tener una asesoría de, no sé, intervención pecuaria, ya no sé, en Temuco, pero y en Arica tengo asesoría de gestión de comercio exterior, pero los dos son asesorías técnicas. Entonces, el indicador es común dependiendo de la temática. Entonces, después de varios procesos y desarrollos, qué sé yo, definimos estos indicadores según el tipo de acción. Y lo otro que hicimos también, que por ahí me lo preguntaban, hoy día nosotros no todos los evaluamos con contribución. Todas las acciones que son, por ejemplo, unidireccionales, que le llamamos nosotros, como por ejemplo todas las actividades de extensión, nosotros no le ponemos evaluación de contribución, solamente hay evaluación de resultados. Es decir, por ejemplo, si el propósito era mejorar la cobertura y la meta era llegar a 50 participantes, bueno, después se mide el resultado de la eficiencia de la actividad, punto. Pero no lleva evaluación de contribución. Por lo tanto, definimos evaluación de contribución solo las acciones bidireccionales, es decir, que hay contribución interna y externa. Entonces, esos dos elementos usamos para tratar de estandarizar sin que esto tampoco sea una camisa de fuerza para la serie. Estoy de acuerdo con eso y creo que una de las discusiones que se ha dado poco en materia de tecnificación de la vinculación con el medio es lo que dice relación con la cobertura. Yo estoy muy de acuerdo con eso y creo que la definición de indicadores que sean amplios, que te permitan cubrir con categorías transversales a la institución es muy relevante. Por ejemplo, muchas veces las instituciones desarrollan distintas metodologías vinculadas con el entorno y por lo tanto es un poco restrictivo señalar, por ejemplo, cantidad de AMAS-S, porque de repente puede ser ABP, aprendizaje basado en problemas, o pueden ser otras metodologías vinculadas con el entorno, basadas en proyectos, qué sé yo, y por lo tanto es importante conocer, y a eso es lo que me refiero, de tener a personas que estén íntimamente vinculadas con las iniciativas de vinculación con el medio, con los profes, con los docentes, con los investigadores y con los estudiantes que ponen los pies en el barro, con el entorno, cuál es el tipo de iniciativas que desarrollan para la construcción de los indicadores. Y que suele ser un problema cuando esta función de definición de indicadores estratégicos está puesto en las oficinas de análisis institucional, porque está muy distante de la práctica de la vinculación con el medio y que es en definitiva uno de los grandes problemas que hemos tenido para que esta función sea reconocida como una función esencial y no subalterna. Como nadie cuestiona los índices de impacto de las revistas científicas, porque eso tiene un gran consenso académico y por lo tanto no hay una discusión respecto a la validez de los sistemas de medición. También hay obviamente una resistencia de esta oficina a acercarse al área de vinculación con el medio y de levantar efectivamente lo que las instituciones hacen y proponer desde sus competencias técnicas, que muchas veces las tienen. O sea, la fórmula de cálculo, probablemente la Dirección General de Análisis Institucional la redacte de mejor forma que los profesionales de vinculación con el medio. Pero ese espacio de interacción entre el equipo técnico que hace las mediciones, que lleva los registros, etcétera, tiene que estar adecuada a la función de vinculación con el medio, que no funciona de la misma forma que funciona la medición de tasas de titulación efectiva o empleo pertinente, como que son las mediciones o las tasas, como decía recién, los índices de impacto de la revista científica. Entonces, es súper importante tener esta discusión fluida entre la sistematización, registro de datos, el cálculo de indicadores y efectivamente los equipos de vinculación para que se mida lo que efectivamente se hace y no se estén midiendo cuestiones que en definitiva no tienen que ver con la práctica propia de la institución. Y respecto a la cobertura, uno de los temas típicos que yo he visto en la acreditación es que muchas veces estas metodologías, por ejemplo, suele pasar con AMAS, te presentan todo el ciclo de construcción de AMAS y no te señalan que esa es una iniciativa AMAS que se desarrolla en una carrera, en un curso. Dice, nuestros AMAS funcionan de tal o cual forma y tienen un proceso súper bien desarrollado con cada una de las fases de la metodología, etcétera, etcétera, pero no te señalan que no es una política institucional.
no es una política transversal a la universidad, no es política universitaria en definitiva, es la voluntad y el compromiso de un profesor, de un académico, que desarrolla en profundidad, implementa con profundidad una metodología. Entonces, hay una diferencia entre política universitaria en materia de vinculación con el medio, con cobertura institucional en todas las sedes, por ejemplo, como señalabas tú durante Rosario, a excelente iniciativa notable de vinculación con el medio. Eso hay que tenerlo claro y tratar de medir también en consecuencia, como aquellas políticas institucionales. Si es que tu intención es justamente medir el sistema, o sea, el despliegue institucional de tu vinculación con el medio y no estas cosas en particular. Así es. No sé si hay más preguntas o si alguno de ustedes quisiera compartir sus experiencias o cómo han vivido estos procesos de generar estos indicadores o de evaluar sus actividades en los procesos de acreditación o los procesos actuales. Rosario, ¿Sí? dale, Perdón. Andrea. Sí, ¿cómo estáis, Pilar? ¿Cómo estáis, Felipe? Bien. Oye, les pido disculpas por el ruido, estoy haciendo trabajos en mi casa. Espero que se me escuche. Tengo una pregunta para los dos. Bueno, Felipe, hemos hablado de este tema. Yo entiendo que en la UTEM no se mide como la contribución por actor impactado, actor del medio externo estoy hablando, por actor del sector económico, por actor del medio cultural, etcétera. Entiendo que en INACAP sí, Pilar. Y yo quería ver en el fondo, o sea, por una parte, me encuentro, Pilar, ahora que tú nos explicas que también se mide como el impacto desde la perspectiva como de agrupar tipos de actividades, como es el sistema que más bien tiene la UTEM. Es decir, por proyectos de transferencia tecnológica, por trabajos que se hacen con titulados y empleadores, etcétera. Entiendo entonces también que lo hacen en INACAP. Pero más allá de que me puedan sacar de esa duda, quería ver como cuál es la opinión que tienen los pares después de que los visitan, porque en el fondo son opciones que las instituciones toman. Entiendo, Felipe, también que ustedes miden como a nivel externo más bien percepción de satisfacción. Como medición de contribución. Entonces quería preguntarles cómo ha sido su experiencia y si ven posible desde sus respectivas experiencias que se puedan medir en ambos casos. En el fondo, tener estos indicadores como centrados en el tipo de acción que uno hace, como más bien el indicador institucional, y también un indicador más enfocado al impacto externo o a la contribución externa. Aclaro yo un punto ahí, Andrea, antes de pasarle la palabra a Felipe. Lo que nosotros hacemos esta agrupación es básicamente para definir el tipo de indicador, es decir, qué indicador voy a usar. No es para agrupar la evaluación, no es que yo evalúe las de cierto tipo, no, yo lo que hago es para todas las asesorías, en el ejemplo decía, todas las asesorías usan el indicador cantidad de empresas, por decirte, o si nosotros hacemos distinción entre asesoría y hacemos intervenciones. Intervenciones son una persona y asesorías son una persona jurídica. ¿Ya? Entonces, y se define que el indicador es cantidad de personas, qué sé yo. ¿Ya? Lo que pasa es que nosotros hacemos, cuando yo les comentaba el para qué evaluar, nosotros evaluamos para determinar si efectivamente estamos dando cuenta del propósito de vinculación. El propósito de vinculación de INACAP es aportar al desarrollo territorial en sus ámbitos productivo, social y medioambiental, ¿ya? Y aportar a la calidad de la docencia, son las dos partes. Entonces, nosotros definimos que aportar al desarrollo territorial en el ámbito productivo significa que yo debo tener una mejora en la gestión de los negocios. En el tema social, debo de tener una percepción de mejora en la calidad de vida de los beneficiarios, y en el medio ambiental tengo que reconocer la importancia de la gestión medioambiental. Como que este gran propósito tiene objetivos específicos. Entonces, lo que yo evalúo luego es el cumplimiento de contribuir a cada uno de estos objetivos. Entonces, tenemos como dos planos de evaluación. Uno que es la evaluación del resultado, que es de la actividad propiamente tal, y otro es la evaluación de contribución, que la suma de las actividades me permite contribuir a este propósito mayor. Porque yo, por ejemplo,
en el mundo productivo yo tengo distintos públicos objetivos, ¿no es cierto? Tengo empresas de menor tamaño, tengo emprendedores, tengo, no sé, mujeres que están tratando de formalizarse, tengo múltiples. Y tengo muchos programas, programa de emprendimiento femenino, qué sé yo, asesoría, los centros Cercotec, muchos programas. Pero después lo que nosotros hacemos, todas esas se evalúan en términos de resultados, pero después una vez al año se aplica una evaluación a todos los beneficiarios que participaron en todas esas actividades. Y a ellos les preguntamos, y es obviamente un instrumento largo que tiene componentes principalmente cualitativos, se le pregunta entonces que, no se le pregunta qué opina de la actividad X, se le pregunta en el fondo respecto de, no sé, de cómo encuentra que usted está preparado para manejarse un negocio antes de ser atendido versus después de haber sido atendido. Pero esas atenciones podrían haber sido de distintos programas. No sé si logro explicarme. Tengo dos planos, ¿ya? Entonces, esta agrupación que hablamos por tipo es para identificar el indicador, ¿ya? No para agrupar la evaluación. La evaluación se agrupa por el objetivo a cumplir. Perfecto, lo comprendo perfectamente. Tengo otra pregunta, Pilar, y para efectos del impacto interno, en el mismo caso que tú me dices, ¿lo mides por tipo de actividad o cómo? Ya, ahí, mira, nosotros tenemos un gran desafío ahí. Hasta la fecha, nosotros hemos establecido que la mejora en la calidad de la docencia se da toda vez que el estudiante tiene un aprendizaje en contexto real. Ya hay múltiples teorías y de varios, qué sé yo, académicos que dicen que toda vez que el estudiante tiene un aprendizaje en un contexto real más que simulado o teórico, la calidad de la docencia impartida es de mejor, qué sé yo, adopción por parte del estudiante. ¿Ya? Entonces, en esa hipótesis, nosotros decimos entonces que si los estudiantes participan en actividades de vinculación, entonces estoy mejorando la calidad de la docencia. ¿Ya? Entonces, los indicadores internos se sustentan en la cantidad de estudiantes que participan en actividades de vinculación y la cantidad de docentes que lideran actividades de vinculación. Sin embargo, creemos que no es suficiente y hoy día se está trabajando en un modelo de transferencia de vinculación e innovación hacia la docencia, donde se identifique efectivamente cuáles son los productos de esa transferencia. Por ejemplo, ya a través de la actividad de vinculación yo quiero mejorar las competencias para emprender de mis estudiantes. Esa es una transferencia que yo quiero lograr desde vinculación e innovación hacia la docencia, ¿ya? Mejorando una competencia sello, por decir, ya una competencia transversal para estudiar. Y entonces después generar instrumentos que midan ese otro objetivo. Hoy día el objetivo es, si tú participas, la hipótesis es, como estás en espacio real, vas a aprender mejor. Eso es hoy día. Pero estamos transitando hacia este otro espacio que es un poco más complejo, pero creemos que es más pertinente. Sobre eso, ahí pueden escuchar en la práctica que la implementación de mecanismos de evaluación, no solo de los indicadores propiamente tal, sino que las herramientas que se despliegan para hacer levantamiento de datos, monitoreo, la evaluación y el análisis y retroalimentación, tiene que ser pertinente al nivel de desarrollo de las competencias y capacidades de los equipos profesionales encargados de esto y también de la disponibilidad de estos datos, etc. O sea, no es, ¿qué quiero decir con esto? No pueden venir de afuera a decirle a ustedes qué es lo que tienen que medir y cómo medirlo. Cada institución tendrá que definir en base a sus capacidades instaladas, la calidad de los datos, la disponibilidad de esto. Muchas veces, muchas cosas se hacen y eso no se registran. No hay cómo medirlas porque se hacen nomás. No hay un sistema de registro que vaya dejando evidencia de esos procesos. Y por lo tanto, la cantidad de componentes que tiene la instalación de un sistema de medición asociado a los datos, al registro, a la evidencia. Porque puede venir un par y decirte, no te creo el dato. Quiero ver la fuente del dato, la evidencia. Eso lo puede hacer un par evaluador. Decirte como, no te creo, es tu número nomás. Quiero ver como las actas de notas para ver si es que efectivamente hubo una variación porcentual en las tasas de las tasas de aprobación de los ramos que tuvieron a maestro. Ese es un tema que comenta Felipe, yo creo que es como un desde en vinculación con el medio. La plataforma tecnológica que debe existir para respaldar
la evidencia y la definición de los mecanismos de verificación por cada indicador es un desde. Es decir, cuando definimos nosotros los indicadores y los agrupamos por tip, conjuntamente con eso se definieron los mecanismos de verificación. Entonces, en cada sede, cuando yo digo que, no sé, supongamos que el indicador es la cantidad de participantes y el mecanismo de verificación es el acta de participación. Entonces tiene que colocar la lista y además subirla. Y cuando nosotros nos acreditaron en el 2016, nosotros tuvimos que mostrar las actas. Y nosotros afortunadamente teníamos la plataforma implementada con todo eso. Entonces la persona iba, estaba la ejecución de la actividad, cuándo lo había hecho, cuántos habían asistido, y después hacía clic y aparecía el PDF ahí que estaba escaneado con los nombres y firmas, qué sé yo. Eso es, pero hoy día es un desde. Es decir, si no tienes eso, es muy difícil que un acreditador te lo acepte al final. O sea, en los procesos de institucionalización casi siempre es lo primero, plataformas de registro. Luego vendrá definir qué es lo que se registra y lo que no se registra, porque también pasa mucho. En las instituciones más centralizadas, o que son más pequeñas, tienen la capacidad de hacer un monitoreo más intensivo de las iniciativas de vinculación con el medio, porque normalmente, por ejemplo, se financian desde el nivel central de las instituciones. Mientras que en instituciones más grandes, finalmente lo que uno registra es como una linterna, es lo que ilumina para poder mostrar en tu plataforma, porque, voy a decirlo con ejemplos que conozco, la USACH no tiene capacidad de conocer todas las actividades de vinculación con el medio, teóricamente de vinculación con el medio que desarrollan sus docentes y sus estudiantes. O sea, es una universidad tan grande que no hay forma de seguir todo lo que hacen. Simplemente la institución toma la decisión estratégica de sistematizar cierto tipo de iniciativas de ciertas fuentes, y eso es lo que finalmente evidencia en sus informes de autoevaluación. Entonces, y en sus plataformas de registro. Por ejemplo, pueden dar cuenta de la cantidad de, para ellos, para mostrar estratégicamente su progresión, la cantidad de estudiantes que acceden a sus concursos para financiamiento de iniciativas estudiantiles. Pero eso no quiere decir que se hagan todas las iniciativas estudiantiles que se desarrollen en la universidad. Ese es el proxy que tienen para poder evidenciar que existen iniciativas estudiantiles, que existen recursos asociados a esas iniciativas estudiantiles y de la forma en que se han ido aumentando. Pero realmente es un proxy de lo que en definitiva se desarrolla en vinculación con el medio desde los estudiantes. Y lo otro, bueno, un poco contestando la pregunta de Andrea, creo que tenemos una visión distinta de contribución. Para nosotros, nuestra aproximación a la noción de contribución, y yo creo que es una cuestión que hay que discutir, o más bien que cada institución lo defina. Yo creo que tal vez después será materia de los investigadores decir qué es lo que cada institución entiende por contribución. Los manuales dicen muchas cosas, pero en ciencias sociales no existen respuestas, existen cosas poco justificadas, ¿no? Mientras uno diga por qué razón uno entiende tal cosa como contribución y lo pone en sus documentos oficiales y actúa en consecuencia, debería estar bien, por lo menos debajo de la lógica de aseguramiento de la calidad de la CNA. Teóricamente, porque igual llegan los pares con sus preconcepciones y te exigen cosas que están por fuera de lo que tú prometiste en tu informe de autoevaluación. Y ahí viene la apelación, etc. Pero para nosotros contribución efectivamente tiene que ver con el componente bidireccional, tiene que ver con esa contribución al entorno, y que nosotros tenemos un proxy también que es la percepción de impacto. Así le llamamos nosotros. Hacemos preguntas que están derechamente enfocadas a si es que sienten que la participación de nuestra institución en la iniciativa que desarrollan de forma conjunta generó un impacto positivo en su institución o en su desarrollo. Por lo tanto, es casi impacto, es la impresión que el actor en específico tiene respecto del impacto, que no, en definitiva, si uno lo va a los manuales de la DIPRES, no es impacto, es la idea que tiene el beneficiario socio comunitario, socio estratégico, respecto de el resultado de la relación y el proyecto conjunto que tuvo con la universidad. Y lo otro que quería hacer una corrección a algo que dije recién, dije que no teníamos retroalimentación a la docencia entre los indicadores, y sí, me pasó uno, justamente está en otra página, lo miré rápido, y tenemos medición en el indicador número 5, que se llama contribución de las iniciativas de vinculación con el entorno al rendimiento académico de los estudiantes. Y eso que les dije que habíamos medido ad hoc, no lo medimos ad hoc, sino que lo medimos, perdónenme, son 39 indicadores, algunos se me olvidan de en cuánto, que efectivamente lo que hacemos es medir la misma iniciativa en años anteriores sin, por ejemplo, A más S y con A más S. Y vemos la variación porcentual con la implementación de la metodología activa vinculada con el entorno y sin la metodología activa
vinculado con el entorno. Eso pudiese ser lo más parecido Un a portafolio. un indicador de impacto, ¿cierto? Como con grupo control, etcétera, y como aislamiento de las variables, pero no es tan verdad tampoco. O sea, ese puede ser un buen año, un mal año, con pandemia, sin pandemia, con paro, sin paro. En estricto rigor, medir impacto bajo, como en definitiva lo señala la DIPRES, porque a nosotros, por lo menos como universidades estatales, vamos allá, a la DIPRES y a la medición del impacto de los programas sociales, focalizado, bajo la lógica de que eso rige para el conjunto de la institucionalidad pública. De ahí sacamos nosotros la definición de impacto, y de ahí llegamos a la conclusión como Quech que no damos, que simplemente no llegamos a ese nivel, como el mandato de la DIPRES, nosotros no lo logramos instalar en nuestras instituciones, ni en la Chile, ni en la OTEM. Es una cuestión que está... Es que los programas sociales usan grupos de control, pues. Los programas sociales sí, porque Tienen uno una focaliza, obligación de usar, pues, sí. y como los recursos son limitados, no te alcanza para focalizar Claro. en todos los grupos de población, y tienes grupo de control. Entonces dices, Sí. con programas, sin programas, y bueno, es una discusión larga acerca de la evaluación de la implementación de las políticas públicas. Es toda una corriente ahí de la gente que trabaja en políticas públicas, la evaluación del impacto de los programas sociales. Yo creo que estamos. Oye, muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas gracias, Pilar. Rosario, no sé, unas palabras finales. No, o sea, nada, agradecer, en verdad muy claro todo. Yo creo que a todos nos ha ayudado un montón. Y nada, los invito, si tienen más dudas, pueden dejarlas por ahí, las responderemos después. Estamos súper cortos en el tiempo, ya nos pasamos mucho, pero muy contenta de haber participado. Así que gracias por contar sus experiencias. Claro, y recuerden siempre el comercial, ¿cierto? Vinculando.cl, regístrense, ¿cierto? Para participar en todas las actividades de las distintas comisiones, y por supuesto también, ¿cómo se llama? Participen ahí de todas las grabaciones que tenemos en el canal de YouTube, ¿cierto? En los grupos de WhatsApp. Por supuesto van a tener también la opción de visitar el calendario y ver cuáles son las futuras actividades que tenemos preparadas para todos y todas, ¿ya? Eso sería todo. Muchas gracias, amigos y amigas. Un gran abrazo, buenas noches. Chao, chao. Gracias a todos por estar. Que estén muy bien. Muchas gracias. Cuídense.